Como saben, como les hemos venido informando, el pasado viernes, día 4, se declaraba en Azuqueca un incendio tremendo en un almacén de pilas y baterías reciclables que ha estado humeando varios días y que, bueno, ya está siendo investigado las causas y del cual nos va a hablar alguien que lo ha seguido muy de cerca desde el periódico que dirige Roberto Mangas. Como saben, es el director del Heraldo de Linares. Ya le tenemos al otro lado del Zoom y ya nos va a explicar muchas cosas que todavía no se conocían hasta que llegó hasta casa Roberto Mangas hace un ratito sobre este incendio de Azuqueca. Buenos días, Roberto Mangas. Gracias por acercarte a esa mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Ujú. Tú vives en Azuqueca, en línea recta, no demasiado lejos de donde se declaró el incendio y supongo que desde tu casa se veía perfectamente esa espantosa columna de humo que se alzaba y que a veces se convertía en columna de fuego, ¿no? Bueno, relativamente cerca, si tenemos en cuenta que alrededor de 3 kilómetros, pues en una distancia en carretera es muy poca distancia, en núcleos urbanos es bastante distancia y a Ujú. pesar de Por eso que decía esos en tres línea recta. kilómetros no solo los barrios de una zona o de otra, sino que incluso localidades como Alovera pudieron percibir y escuchar las grandes explosiones que estaba provocando este incendio en los primeros minutos. Bueno, duró por lo menos 25 o 30 minutos las explosiones que asustaban porque parecía eso un cataclismo, ¿no? Ujú. Entonces, el incendio, como bien has dicho, comenzó a las 19 horas más o menos, minuto arriba, minuto abajo. Un colaborador fotógrafo del Heraldo, David Pérez, pasaba por la zona por otros motivos y vio una pequeña columna, hilo de humo, y su instinto pues le dijo, aquí está pasando algo. Se acercó con el coche y de hecho el vídeo está grabado. Se ve que llegó incluso antes que los servicios de emergencias, que la policía y que los bomberos, y captó en toda su intensidad estas continuas explosiones que de verdad que daban pánico, con todo saltando por los aires. Ujú. Era 4 de julio, 19 horas, un calor intenso y espantoso, como llevamos todo el mes de julio. Entonces, esto nos hace una serie de reflexiones. La primera de ellas es saber si el calor, lo primero, ha influido en cierto tipo de elementos que esta empresa almacenaba. No olvidemos que en Birrobat, España, es una empresa dedicada al reciclado de pilas. En su principio nació como reciclado de pilas, pues la pila que tienes tú para la radio, para una linterna y demás. Y luego con la expansión, la imposición de la Agenda 2030 de los coches eléctricos, que a la vista está que suponen más un problema que una solución, ¿no? Porque ni mitigan el cambio climático y todo lo contrario, incidentes como este demuestran que pasado mañana, cuando todos los coches por ley que nos obligan en 10, 15 años sean eléctricos, imagínate un parking de 3 plantas, ¿no? Con 300, 400 vehículos, todos eléctricos, explote uno de ellos, arda uno solo de ellos, y por el efecto de contagio vayan explotando uno a otro todos los coches con baterías eléctricas de litio de este tipo. Ujú. Pues yo me imagino que el edificio de viviendas que tenga esas 3, 4 plantas o 2 plantas de parking subterráneo se viene abajo, porque las explosiones que el otro día se escuchaban en todo Azuqueca y en toda Lovera impresionaban. Ujú. Hay que reflexionar también sobre esto. ¿Qué pasa con los coches eléctricos cuando sean los únicos que circulen por nuestras calles y los únicos que se guarden en nuestros parkings con estas baterías tan peligrosas? Ujú. Segundo lugar, algún medio incluso, pues sin consultar con fuentes especializadas, se está reactivando, lo están extinguiendo. No, no, mire usted. Un fuego de baterías ni se reactiva ni se extingue. ¿Por qué? Porque puede llegar a otra zona donde haya otra batería y explotar, pero no porque el incendio previo primero se estaba reactivando, no, sino porque llegó a otra zona donde, como pasó en la mañana del sábado,
pues alguna que otra batería que estaba más alejada de la zona inicial, pues pudo explotar. No se extinguen. Hay que dejarlos consumir, como bien han dicho los bomberos. Hay que controlar que no se extiendan a otras naves, a otras empresas, tal, que se cause el menor daño posible al medio ambiente y a las personas. Recordemos que hubo varios heridos leves, aunque un bombero tuvo que ser tratado en Getafe, en el Hospital de Quemados de Getafe, para valorar las heridas que tenía, pero al final parece ser que, según las informaciones que hemos recopilado en el Heraldo, ya está dado de alta este bombero. Y entonces ahora llega el momento de las preguntas. El incendio, por cierto, el humo, José Luis, todavía sigue saliendo, Sí. y esta noche, la anterior y la anterior, era imposible dormir con las ventanas abiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que se produjera este incendio? Según los datos y las informaciones que ha contrastado el Heraldo de Henares, no es el primer incendio ni será el último que una empresa de este tipo como Envirobat ha tenido. Pero han sido más pequeños, más localizados, y se han podido perimetrar, cortar y sin causar ni daños a la nave, ni daños a los trabajadores, ni daños al medio ambiente como este. En este caso, el calor y una posible mezcla indebida de componentes, porque en el reciclado tú sabes, José Luis, que se van cogiendo, desmontando las baterías, y lo que es plástico por un lado, lo que es litio por otro, lo que es cobre por otro, lo que es plomo por, etcétera, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, si mezclas por error, puede haber sido un simple error, una negligencia o un despiste, ¿no? Dos componentes que provocan reacción química y los tienes en una zona donde hay más componentes de ese tipo, pues puede provocar lo que vimos el viernes 4 de julio, una reacción química en cadena que termina provocando esas explosiones y esas deflagraciones que veíamos desde varios kilómetros. La torre de humo, ni te digo, ¿no? Si ha sido por otra causa, también puede ser por aplastamiento, que hayan acumulado muchas baterías, y los técnicos también nos han dicho al Heraldo de Henares que cuando se acumulan demasiado peso, la presión del peso de las de arriba sobre las de abajo provocan también explosiones. Sí, puede provocar una Hay rotura, gente que, una fuga de material que le entra en contacto con otro material, reaccione y ahí está liada. Sí. efectivamente, estamos hablando de las causas o bien negligentes o bien accidentales, ¿no? Que nadie quiere, y que la investigación que empezó ayer con la policía judicial y los peritos que pudieron entrar ya en la nave, pues nos lo dirá. Y luego hay quien apunta, nosotros todavía no tenemos conciencia ni constancia de ello, a causas provocadas. Y decimos que nos parece la opción más alejada de la realidad, en base a que, conociendo los datos que ofrece la propia empresa, que son públicos, y la Consejería de Economía o de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, esta empresa está recibiendo subvenciones continuamente del plan este de la Unión Europea de resiliencia, no sé qué, Agenda 2030 y contaminación pasiva, como lo llamo yo, de todos los ciudadanos, ¿no? Para tragarnos estas mierdas que nos imponen desde Bruselas. Entonces, no hace mucho recibí una de 736.000 euros, de 200 y pico mil, de 15.000. O sea, no me creo yo que con todas estas Que no, subvenciones una no empresa... les conviene que pare la actividad en la planta, sino todo lo contrario. Efectivamente, Vale. por eso yo digo que descartaría de alguna manera la similitud y el paralelismo, como algunos quieren hacer entender, gente que no conoce ni la zona y gente que habla sin preguntar. Nosotros, al final, la razón o no nos la dará el tiempo, pero nos hemos molestado en preguntar, ¿no? Entonces, Vamos, todo esto... sí. Eh, Dime, José Luis. No, decía que vamos, si te parece, al fin de semana, porque, claro, también hay otro aspecto que preocupaba bastante a la población. El sábado por la mañana por Azúcar se veía a gente con mascarillas por la calle, se percibía cierto olor extraño en el ambiente y no dejábamos de recibir alertas en nuestros teléfonos móviles. De esto me parece que también querías hacer algún tipo de comentario. Y bueno, terminando el tema judicial, pues estas son las vías de investigación: la dolosa, la negligente, ¿no? Y la estrictamente accidental, ¿no?
Entonces, yo me inclino más pues por que hubo una pequeña negligencia o un accidente de que se mezclaron o que hubo un contrapeso que hizo que estas explosiones se produjeran. Luego está el tema medioambiental, los daños causados al medio ambiente, que es lo que ha provocado lo que dices tú, toda la serie de alertas y alarmas, que hay que decir que fueron bastante tardías y algunas confusas. Por ejemplo, el sábado por la mañana, la primera alerta que dio la Junta de Castilla-La Mancha fue a las 8:15 de la tarde en Azuqueca de Henares, cuando el incendio llevaba desde las 7 de la tarde y la noticia del Heraldo a las 7:15 con el vídeo ya estaba colgada. O sea que con los decenas de miles de visitas que tuvo en apenas unas horas el vídeo y la información, yo creo que llegó a la Junta y que los servicios de emergencias avisarían a los políticos correspondientes. Otra cosa es que estuvieran donde tenían que estar al ser un viernes de verano por la tarde. Luego, el Ayuntamiento de Azuqueca, en su afán de querer mostrar normalidad, el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, puso yo unos tweets en sus redes sociales diciendo que se podía hacer vida normal, que se abría la piscina, tal, cuando estaba todo el pueblo cubierto por una capa marrón blanquecina de humo tóxico que no se podía ni respirar. Lo que decías tú, que había gente, sobre todo la gente con problemas respiratorios y alergias. Yo tengo familiares cercanos que sufrieron hasta episodios de dermatitis y de no poder respirar que respiraban con dificultad, ¿no? ¿Entiendes? Pues el Ayuntamiento de Azuqueca se lanzó a la piscina y a las 9 de la mañana estaba lanzando que ya se podía hacer vida normal, diga usted, ¿no? El Heraldo les corrigió y unos minutos después la Junta, tengo entendido que hay indicación de que incluso sanitarios del centro de salud, muy cabreados, ¿no? Porque les llegaba gente con patologías de este tipo, tuvieron que dar marcha atrás y dice, bueno, es que como ha cambiado el viento, pues ya que mejor la gente se quede en sus casas con las ventanas cerradas. A ver, el viento no ha cambiado, si llevamos toda la noche sin poder respirar. Pasa que queríais dar una sensación de normalidad, que os equivocáis y reconocer que os habéis equivocado. Y así durante 3, 4 días, pues han estado que si Cabanillas, que si Alovera, que si Azuqueca, en Guadalajara, cabreados porque el humo llegaba a Guadalajara y a Guadalajara no llegó ninguna alerta ni se tomó en cuenta a la población de Guadalajara. Debe ser porque como gobierna un partido diferente al de la Junta, pues debieron decir, bueno, los de Guadalajara que se apañen y si alguno se intoxica es su problema. No, no lo entiendo. Bastante cabreo tenían los comunicados del Ayuntamiento de Guadalajara diciendo que a ellos nadie les estaba informando, que nadie los tomaba en cuenta y que no se había emitido ninguna alerta en la ciudad de Guadalajara cuando estaba llegando el humo, porque cada vez que cambia el humo, que nuestro Bien. colaborador David Pérez está haciendo un seguimiento cada 2 horas del humo y de dónde están los radares, hacia dónde se dirige y está acertándolo todo, lo publicaremos en el Heraldo próximamente también, pues se ve que en 2 horas va para Azuqueca, en 2 horas va para Lovera, en 2 horas va para Cabanillas, en 2 horas va para Guadalajara capital. Entonces, los confinamientos estos voluntarios, que algún medio los calificó de obligatorios, no sé, se pensaban que estábamos en el estado ilegal de alarma del COVID, porque la gente, mira que le gusta a algunos periodistas y a algunos políticos encerrar a la gente, no, no. Era voluntario porque si salías a la calle tenías que tomar medidas de prevención, pero nadie te impedía salir a la calle. Y la última pregunta, José Luis, que me hago por el tiempo que tenemos para hablar, es que imagino que esta empresa, pues, ya que recibe tantas subvenciones y tantas ayudas, pues tiene todos los permisos en regla, todas las inspecciones, todos los controles sanitarios, medioambientales, industriales, químicos y demás. Pero nos hacemos una pregunta. A 500 metros del primer núcleo urbano, que es en la frontera entre los barrios periféricos de Azuqueca y Alovera, muy poblados, ¿se puede instalar una empresa de estas que todo el mundo sabe que si pasa algún accidente como el que ha pasado va a causar muchos daños a la población y al medio ambiente? Eh, ¿Te imaginas que Pedro Sánchez tuviera una empresa de estas a 500 metros de la Moncloa? Yo no. Que Ursula von der Leyen tenga 500 metros de su casa con sus ponis y su media docena de hijos, que ninguno va a mandar a la guerra de Ucrania, aunque quiere mandar al resto de los europeos a la guerra de Ucrania, que tuviera una empresa de estas. Estoy convencido que no. Hay registro en Azuqueca de empresas insalubres, peligrosas, tóxicas, que los bomberos, los servicios de emergencia, cuando se acerquen,
sepan con qué están tratando, no lo sé. Es un dato que todavía no hemos podido comprobar. Imaginamos que sí, porque hay un reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas, pero no sabemos si incluye en la RBQ, las sustancias tóxicas y demás. Entonces, habría que plantearse que cierto tipo de empresas tendrían que estar en polígonos industriales construidos en zonas alejadas de poblaciones, sobre todo tan pobladas como Azuqueca, 40.000 habitantes, Alovera, 11.000 habitantes, Cabanillas, otros 10.000, Villanueva de la Torre, Guadalajara, a 10 kilómetros, ¿no? Porque causan muchísimo daño cuando ocurre un problema de estos, como acuérdate, en el 2016 pasó el incendio de otra planta de reciclaje que era la de Chiloeches. Ujú. Efectivamente. Bueno, pues son muchas preguntas para reflexionar sobre este tema cuando haya pasado, cuando se haya esclarecido, cuando se haya sabido después de la investigación de la Policía Judicial lo que ha pasado, pero sí, muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo cuando se ha vivido la incertidumbre en primera persona, aquellos ciudadanos de Azuqueca, como es tu caso o como es el mío, o de Alovera, o de Cabanillas, o de Meco y Alcalá, que también roló el viento para en aquella dirección. Y decía que cuando se ha vivido esa incertidumbre, decir, bueno, pero esto qué pasa, no se apaga, si se apaga, esto es tóxico, esto no es tóxico, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿No me quedo en casa? Porque a mis vecinos del pueblo de al lado les ha llegado la alerta, pero a mí no. En fin, todo esto que debería ser gestionado de un modo, cuando menos, más claro, ¿no? Y ya después, a raíz de los resultados, como decíamos, de la investigación de la Policía Judicial, quizás también habría que tener en cuenta otros aspectos como los que acabas de comentar. Roberto Mangas, muchas gracias por este ratito que nos has dado, por esta reflexión y seguimos el incendio y sus causas, desarrollo y consecuencias en el Heraldo de Henares. Allí puede estar el vídeo que nuestro colaborador realizó y que es completamente espectacular, y tantas otras imágenes también espectaculares del incendio durante su desarrollo y de la planta donde se produjo después de haber sido más o menos sofocado, que todavía echa humo, ¿no? ¿Lo ves desde tu casa? Y con esto terminamos. Sí, según los datos de la Policía Judicial y de los bomberos, mínimo hasta el sábado y el domingo seguirá echando humo. De hecho, esta noche ya sabes tú que no se ha podido respirar. Y Ujú. hay que felicitar de nuevo al colaborador del Heraldo de Henares, David Pérez Merino, cuyo vídeo de los primeros instantes del incendio, cuando ni siquiera había llegado la policía y los bomberos, que se ven llegando en el vídeo precisamente cuando él ya estaba allí, nos lo han pedido de medios nacionales, Ujú. de varias cadenas de televisión, radio, etcétera, para ver la impresionante explosiones y deflagraciones que había y lo que puede suponer esto cuando, José Luis, que esto es lo que me aterra, nos obliguen por la ideología esta de la Agenda 2030 a meternos todos con baterías para todo tipo de litio y se produzcan pues explosiones de este tipo en aparcamientos particulares, privados, en edificios oficiales, y pueden ocurrir muchas desgracias. Ujú. En fin, esperemos que te equivoques, pero la verdad es que están plantando un campo un tanto complejo en ese sentido. Gracias, Roberto Mangas, director de Heraldo de Henares, y hasta la próxima. Gracias a ti, José Luis. Un saludo.